Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host. Estoy aquí con un tecito recién hecho, con mi cobija preferida. El día está nublado, está helado y sigue blanco de la nieve, así que es el momento ideal y el momento más cozy para estar aquí en la oficina con ustedes grabando este entrenamiento gratuito acerca de el qué dirán, las opiniones de otras personas. Es una de las preguntas que más me hacen mis clientas que están a punto de empezar una empresa digital, que están listas para escuchar a esa vocecita que dice, estás hecha para más, y se dan cuenta que tienen este bloqueo igual que yo. Y este tema del que dirán fue al principio de mi empresa digital una de las cosas que más me costó. Así que les quiero compartir a lo largo de estos años los ejercicios prácticos y puntuales que han ayudado a cambiar mi relación con estas opiniones externas. Y también porque ya con todos estos años que llevo haciendo esto, les puedo dar ejemplos de hace años y de qué terminó pasando. Y creo que esos ejemplos, ya que tienen esta perspectiva del tiempo, nos pueden dar ejemplos tangibles de lo que no podemos ver hacia el futuro. Si te soy 100% sincera, una de las razones por las que no empecé mi empresa digital, mi Instagram, mi podcast antes, era explícitamente y mayoritariamente por el miedo al que dirán. ¿Qué significa esto? Yo pospuse mis sueños por muchos años y pospuse mi misión y la puse en pausa y la puse en stand-by por años por este miedo. Y una de las cosas que nunca le he contado a nadie, típico mío no contarle a nadie nunca y después venirles a contar en el podcast. Pero algo que nunca le he contado a nadie es que yo en el 2013 empecé una cuenta anónima de Instagram y seguí en la universidad. Esto fue al principio de cuando Instagram de verdad empezó como a crecer y se empezó a volver wow. Podemos decir que si yo hubiese empezado esos 5 o 4 años antes mi cuenta de Instagram, obviamente ahorita fuera muchísimo más grande. Pero empecé esta cuenta anónima por el miedo a que personas de mi vida se enteren. Empezó como un blog, empezó como esta documentación de fotos, de recetas. Yo seguí en la universidad estudiando diseño de interiores y esta pasión por el desarrollo personal, por el coaching, por la nutrición, por el bienestar, por la salud mental, ya estaba desde ahí queriendo salir. Ya había esta vocecita de empieza esto, empieza tu Instagram, empieza a publicar. Y era tan paralizantemente grande este miedo a que otras personas se enteren, a que vean otra parte de mí, a cómo sacar estos gustos y esta identidad que yo tenía tan escondida, este miedo a que me juzguen, este miedo a que me critiquen, este miedo a que piensen que soy una ridícula, este miedo a que digan qué estás haciendo en redes sociales. Hice una cuenta anónima y pasé ahí un buen tiempo, ya no me acuerdo cuánto tiempo era un usuario para que nadie me pueda encontrar, nunca puse mi cara, lo hice en inglés para que también como que nadie en Ecuador pueda encontrar lo que yo estaba haciendo y después paré por el miedo a que alguien me encuentre, a que alguien haga clic que era yo. Volvieron a pasar muchos años hasta que ya finalmente abrí mi cuenta de Instagram que nos trae hasta este punto y que ahora se ha convertido en una empresa multimillonaria. Y ahora te puedo decir con esta perspectiva y acordándome de este ejemplo para grabar este podcast, es como, wow, cuánto quisiera lo que daría por haber empezado años antes. Ahora ya no puedo recuperar eso, pero creo que haber también tenido ese intento y haberme, entre comillas, rendido, haber tenido esa práctica y más que nada haber sacrificado ese sueño, ese proyecto, este bichito, esta vocecita, yo le apagué, o sea, de verdadmente la eliminé porque el miedo al que dirán fue más grande que mi meta, fue más grande que mi sueño en ese momento. Y creo que ahora, mirando para atrás, por más de que ahorita quisiera decir, wow, mi cuenta fuera muchísimo más grande, tuviera años más en mi recorrido, en esa época Instagram creció muchísimo, en esa época el algoritmo funcionaba completamente diferente, obviamente me puedo poner a pensar en las oportunidades desperdiciadas. Pero fue importante porque la segunda ronda, que sí fue cuando ya abrí mi Instagram de Isa García, empecé a publicar las cosas, empecé a crear esta comunidad, empecé a crear mi empresa digital. Ya fue como una segunda ronda en la que ya sabía y ya experimenté lo que se sentía haber renunciado a mis metas, renunciado a mis sueños. Lo irónico es que esa meta y ese sueño no se fueron y yo quería que se vayan.
¿Quién aquí no ha tratado de esconder un sueño o esconder esa vocecita que te dice que una relación no está funcionando, esa vocecita que te dice que es hora de mudarte, esa vocecita que te dice que es hora de cambiar de grupo de amigos, esa vocecita que te dice que tienes un sueño en otra carrera profesional? Y esta vocecita que nos llama y nos invita a estos cambios puede sonar que la podemos enterrar, que la podemos esconder. Y esa vocecita no deja de tocarnos la puerta. El universo va a seguir encontrando maneras de dejárnoslo saber. Nuestra alma va a seguir encontrando maneras. Gracias a Dios. Qué suerte tenemos que esa vocecita no se calle. Y ya yo creo que para mí fue importante esa experiencia de, no se va a callar, va a seguir tocándome la puerta, este bichito, estas ganas, este sueño. Ya seguí las reglas externas, ya seguí lo que otras personas querían que haga y aún así me volví a encontrar como en un espiral, en el mismo lugar en el que, las ganas y esta gana de crear esta comunidad y de compartir estas cosas y de tener un impacto y de crear mi propia empresa no se iban a ningún lado. Y este es un punto importante, y es que cada año perdido es un año perdido que tu versión futura tiene que lidiar. Es un año que nuestras versiones futuras van a tener que resolver. Las decisiones que tomamos hoy le pesan o le ayudan a la versión de ti que se levanta en 5 años. Hoy le puedo agradecer demasiado a la versión de mí que sí empezó su empresa digital, que sí abrió su Instagram, que sí empezó su podcast, porque ahora me hizo la vida tanto más fácil, porque ahora estamos encaminadas y hemos creado, construido y estamos viviendo una vida soñada que literalmente antes no existía. Y le puedo agradecer a esa versión de mí, pero la versión de mí que empezó el podcast y empezó el Instagram le tocó más difícil porque una versión de unos años antes se rindió y lo eliminó. Y entonces no quiero que entremos en un bueno, malo, juicio, arrepentimiento, sino solo una objetividad de que las decisiones que tomamos hoy, las puertas que abrimos o las puertas que cerramos o las semillas que sembramos o las semillas que no sembramos, se puede sentir como que lo único que importa es lo que está pasando hoy. Y entonces puedo sentir, hoy me estoy ahorrando que me critiquen o que alguien no me entienda o que alguien me juzgue. Y se puede sonar como que me ahorré esa crítica o ese juicio. Pero al final del día, la perspectiva más importante es esa de águila que puede hacer zoom out y ver de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, en verdad en qué resultan esas decisiones. Y entonces, ese solo es un ejemplo para poner en perspectiva cómo los años siguen pasando y mi ejemplo personal de cuánto ahorita, obviamente quisiera poder regresar atrás y haberme quedado con esa cuenta y haberla crecido y haber enfrentado ese miedo al que dirán. Me tomó varios años más y aún así, varios años más tarde, igual no fue súper fácil lidiar con ese que dirán. Y entonces cuando yo empecé ya la cuenta de Instagram, todo el proyecto que hoy estamos gracias aquí a esa planificación, a ese plan de acción, yo tenía muchas partes de mí escondidas. Nadie conocía mi historia, nadie conocía cuánto me apasionaba, lo que me apasionaba. Yo no le había contado a nadie que había atravesado un desorden alimenticio, yo no le había contado a nadie de mi relación con la comida, yo no le había contado a nadie, yo hasta escondía mis libros del desarrollo personal. ¿Qué significa? Que yo llegué a tener como esta doble vida y eso toma muchísima energía, toma mucha energía esconder partes de ti que quieren salir, que quieren florecer, que quieren hablar. Igual que toma mucha energía esconder tu propia verdad de ti misma o de otras personas. Y entonces para esa Isa, antes del Instagram, antes del podcast, yo estaba rodeada de personas que veían una identidad de mí y esa identidad había estado ahí por tanto tiempo. Era la Isa que creció así, que siempre fue así, la personalidad, lo que todo el mundo conocía, un entorno súper conocido. Eso me hacía sentir de una manera segura porque me daba la sensación de como, ok, pertenezco. Pero también había otra Isa, y eso es importante que notar, que si bien había una Isa que se sentía segura con estas máscaras, con esta identidad, como que jugando este papel, jugando este rol, sí había otra Isa adentro mío que estaba escondida y que estaba debilitada. Entonces, vamos a usar mucho una metáfora de un carro hoy en el training y quiero que te imagines cómo en un carro hay solo un volante, hay solo un acelerador, pero hay muchos pasajeros. En un carro entra más de una persona. Puede ir un copiloto, hay 3 personas atrás, si es un carro de 3 filas, inclusive 3 personas más, pero hay un solo volante. Hay solo una persona, hay solo un pasajero que puede ir al volante. En esa situación, antes de mi podcast, antes de mi Instagram, ¿quién estaba al volante? La identidad de estas máscaras y la identidad de quien yo pensaba que debería ser y el miedo al que dirán. El miedo al que dirán estaba al volante de mi vida, pero eso no significa que de pasajero no iba también mi sueño, mi meta, mi visión, esta vocecita, este potencial. También estaban ahí, solo que no iban al volante. Y la cosa es que no importa cuánto traté de esconderlo o enterrarlo, ahí seguía. Y es
entonces esa conclusión a la cual yo llegué a través de esa experiencia y esos 2 escenarios en los cuales me di cuenta que renunciar a mis sueños y esconderme de ellos y conformarme suena cómodo en ese momento porque estoy ganando esa seguridad, pero en verdad es súper incómodo a largo plazo. No es cómodo cargar con el peso de tu potencial desperdiciado. No es cómodo cargar con los arrepentimientos de haber renunciado a tus sueños. Y tampoco es cómodo vivir ignorando esas vocecitas, esas ideas, esos sueños, porque no dejan de tocar la puerta. Y la persona que está cargando con ellos y con estas dobles vidas, estas divisiones internas, al final del día eres tú. Si bien nuestra mente lógica, nuestra lagartija, nuestro ego nos puede tratar de engañar diciéndonos, la zona de confort es más cómoda, pero vivir debajo de tu potencial no es tan cómodo en la práctica, porque no es tu estado natural y porque requiere que te mientas al respecto de un montón de cosas. Requiere que te abandones, requiere de que te traiciones y requiere de que negocies cosas que no son negociables, como tu verdad, como tu visión, como tu potencial, como las versiones futuras que están esperándote, que te están llamando, que necesitan que construyas puentes, como tu capacidad para aprender y tu intelecto que quiere crecer. Entonces, hay muchos de estos aspectos que hay que quedarnos de nuestra zona de confort. Entonces, todos estos elementos al final del día pesan. No desaparecen, no nos dan alas y se vuelven densos y se vuelven pesados y después se somatizan y después se presentan en nuestro cuerpo. Obviamente, porque ¿a dónde se van a ir? Se tienen que ir a algún lado. Las cosas que nunca dijiste, las verdades que nunca te admitiste. Entonces, algo que yo he aprendido a lo largo de los años es que cualquier división interna que no resuelvo se va a presentar de alguna manera porque yo me estoy dividiendo. Me divido el corazón, me divido a mí misma, divido mis intenciones y eso toma muchísima energía y es súper cansado. Entonces, para empezar con este primer punto es de verdad admitirnos y decirnos la verdad acerca del verdadero costo de renunciar a esos sueños. Porque si el costo es pelearme conmigo misma, dividirme, traicionarme, negociar mi verdad, ok, si voy a tomar esa decisión, al menos quiero ser consciente del costo que estoy pagando para después no como que llegue la cuenta un par de años más tarde y sea como que, no sabía, ¿qué pasó? Entonces, para tomar decisiones más solo objetivas, vamos a hacer un montón de ejemplos y para desmitificar y como que aterrizar muchos de estos miedos que viven en nuestras cabezas como fantasmas. El miedo al que dirán es este miedo a estos fantasmas, a estos grupos de personas, estas voces que viven adentro de nuestra cabeza muchas veces. Muchas de esas voces nunca las vamos a escuchar en persona, pero somos capaces de en nuestra imaginación escuchar la voz de la amiga, la voz del papá, la voz del novio, la voz de la abuela y entonces terminan como formándose estos fantasmas en nuestra imaginación y en nuestra cabeza que ocupan mucho espacio y parte de este training va a ser aterrizarlos y volverlos más tangibles para entonces poderles mirar a los ojos y tomar decisiones más objetivas, más ancladas, más intencionales y más leales a tu futuro. Así que empecemos con el ejercicio. El ejercicio número 1 va a ser este de aterrizar y desmitificar estos fantasmas del que dirán, para que no se vuelva me da miedo que me critiquen, me da miedo lo que va a decir la gente. Es una generalización muy amplia, es una generalización difícil de entender, difícil de describir y difícil de mirar a los ojos para poder verdaderamente lidiar con ella. Entonces, el primer paso es que vas a agarrar un papel en blanco, vas a abrir tu journal y vas a escribir los nombres de esas personas y lo que tienes miedo que digan. Y quiero que al principio de la página, en el tope, escribas un título y que diga, estoy renunciando a construir mis sueños por las siguientes personas y sus opiniones. Y debajo quiero que empieces a enlistar el nombre y el apellido de esas personas que en tu cabeza están ocupando este espacio, de sus opiniones, y quiero que escribas lo que te da miedo que digan. Ok, me da miedo que mi novio no le parezca que renuncie a mi trabajo por X y Z. Tengo miedo de que la María del grupo de mis amigas hable mal de mí, con todas burlándose de mis fotos. Tengo miedo de que la hermana del Mario se intimide, porque yo sé que ella ha querido empezar una empresa digital y siempre se hace chiquita y lo predica como moral o como humilde. Tengo miedo que mi novio no entienda lo que es una empresa digital y le parezca muy loco empezar algo para renunciar a un trabajo estable. Eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, vas a enlistar la persona, nombre, el miedo que tienes de lo que crees que va a suceder y lo que estás dejando de hacer por esa persona. Y
Esto no está bien, no está mal, no estamos entrando en juicio, no estamos analizándolo, no estamos sobrejustificando. Lo único que quiero que digas en esta parte del ejercicio es que te digas la verdad y que sientas un alivio de enlistarlo y de verlo en una hoja física, de verlo escrito y de verlo frente a ti de la manera más honesta posible. Déjate de rodeos. Déjate de sobrejustificaciones, déjate de 800 argumentos de por qué tal vez tienen la razón o de por qué no tienen la razón. En este punto lo único que necesitamos es una lista objetiva de quiénes son estas personas, qué crees que van a decir, qué crees que van a opinar y qué es lo que estás dejando de hacer, qué es lo que estás posponiendo por esa opinión o por esa persona. Y una vez que termines, vamos a ir al ejercicio número 2, que es que ahora le vas a dar un poco más de forma a esta opinión, a este miedo, a esta voz, a este fantasma. Y es que vas a escribir una carta escrita a mano o te vas a grabar un audio de ti para ti. Lo puedes borrar el rato que termines, lo puedes quemar a la carta, no importa, nadie lo va a ver, es solo para ti. Y lo que vas a escribir es solo te vas a imaginar lo peor que esta persona puede decir de ti. Quiero que te conectes con el peor escenario, el escenario que más miedo te da, el escenario que te hace querer salir corriendo en otra dirección, lo que te daría terror que estas personas digan de ti. Entonces, si es tu novio, quiero que te imagines una pelea en la cual tu novio se rehúsa a estar contigo si es que abres un Instagram. La pelea en la que la María del grupo deja de ser tu amiga porque escuchaste y te enteraste todo lo que dijo a tus amigas. Quiero que te imagines que la hermana de este personaje Mario que vamos a usar de ejemplo le dice a todas tus amigas que deberían dejar de llevarse contigo porque empezaste a construir tu sueño, tu misión y empezaste a hablar tu verdad. No me importa qué sea lo que escribas, solo quiero que documentes y externalices los cucos y el cuento y el monstruo que tienes en tu cabeza de estas opiniones. Y vete de nuevo al peor escenario porque queremos de verdad sacar todo para que lo puedas mirar a los ojos. Una vez que termines de escribir este peor escenario, entonces la María hablando pésimo de ti, el Mario criticándote, tu papá peleándose contigo, escribe todo lo que te da terror que te digan y después te lo vas a leer. Si te grabaste un audio, escúchatelo pero viéndote al espejo, y si lo escribiste a mano, lo que vas a hacer es leértelo viéndote al espejo. Y esta parte del ejercicio va a aterrizar aún más a estos fantasmas y va a volver a este miedo aún más tangible para empezarlo a digerir y para seguirte dando un lente más objetivo de estos escenarios que en la cabeza muchas veces se hacen o más grandes o más chiquitos. Queremos que dejen de ser tan relativos y los queremos volver más como físicos, más tangibles, más descriptibles, para que entonces puedas tomar decisiones bien medidas y bien pesadas. Y para que sepas si de verdad vale la pena las decisiones que estás tomando, porque ya no es este monstruo que no puedes ver en la cabeza, ya lo tienes en la mano, ya lo escuchaste y tu sistema nervioso se va a regular muchísimo a través de este tipo de ejercicios, porque ya deja de ser esta situación imaginaria que es una amenaza y se vuelve algo como, ok, ya lo puedo ver. No significa que sea fácil, no significa que deje de doler, simplemente significa que tu cuerpo se empieza a regular, porque cuando nos decimos la verdad acerca de estas voces que están ocupando espacio, lo que pasa es que se digieren y se empiezan a procesar y dejan de ocupar tanto espacio, dejan de ocupar tanta energía. Y ahora que ya tienes escrito, ya tienes directo y puedes mirar a los ojos a estos miedos y ya tienes como todo aterrizado y descrito, ahora vamos a ir a la siguiente fase del ejercicio, que es un inventario. Aquí ya vamos a entrar con tu conciencia, ya vas a entrar con tus opiniones, ya vas a entrar a como de verdad medir y pesar qué es lo que de verdad está pasando. La primera parte del ejercicio era simplemente decirte la verdad de lo que ya está dentro de ti. Eso no necesita de mucho más que decirte la verdad. Ahora sí, lo que vamos a hacer con este inventario es que de las personas que enlistaste les vamos a calificar. Antes de dejar que una persona controle tu vida y que su opinión literalmente dirija lo que decides hacer, lo que dejas de hacer, es muy importante que aprendas a calificar la calidad y el calibre de su opinión, de su cerebro, de su energía. Y este inventario va a ser medido del 1 al 10. Entonces, 1 siendo nada, siendo poquito, siendo bajito, y 10 siendo como mejor calificación que le puedes dar a alguien, como 100 sobre 100 versus 1 sobre 100. Y quiero que midas si esta persona tiene la vida de tus sueños. Entonces, si está viviendo la vida de tus sueños, esta persona que le tienes miedo a su opinión, tuviera un 10. Si la persona está viviendo una vida súper diferente a la vida que tú sueñas, entonces le vas a poner un 1. La siguiente medida es qué tan en su potencial está viviendo esta persona.
Y entonces, si esta María está viviendo en su máximo potencial y se nota, está viviendo, se está estirando, se está expandiendo, está creciendo, está aprendiendo, está evolucionando, está haciendo cosas que le incomodan, está siguiéndole a su alma, está construyendo sus sueños, esa persona, María, se llevaría un 10 en esta calificación. Si esta María está viviendo debajo de su potencial, se conforma, es mediocre, se llevaría un 1. La siguiente calificación es qué tanto admiras intelectualmente a esta persona. Si esta persona es súper inteligente, te encantan sus opiniones, admiras su criterio, admiras sus valores, admiras cómo piensa, el lente que usa para ver el mundo, entonces se llevaría un 10. Si esta persona, en cambio, puede ser que le ames, puede ser que le respetes, puede ser que sea súper chistosa, que sea buena compañía, pero no admiras su cerebro, es decir, no admiras su criterio, no admiras el lente a través de cual ve el mundo, no admiras su carácter, no admiras las reglas que usa para construir su vida o para tomar decisiones, entonces le pondrías en el 1. Si es una persona que en cambio admiras por lo inteligente que es o por la sabiduría que tiene o por su capacidad para hacer preguntas, le pusieras obviamente en una escala más alta. Pero si es una persona que ni siquiera le pedirías consejos profesionales o le pedirías consejos financieros o le pedirías consejos acerca de verdad qué hacer con tu vida, entonces es una persona que no admiras intelectualmente. Y la última pregunta de este inventario es ¿qué tanto tiene la realidad financiera que tú estás buscando? Entonces, si esta persona tiene una realidad financiera que te inspira, es una realidad financiera que te expande, es una realidad financiera que te demuestra lo que es posible, es una realidad financiera que tú quisieras poder copy y paste en tu vida, es una realidad financiera alineada con tus valores, es una realidad financiera que tú dices, wow, yo quisiera y quiero trabajar para acercarme y construir una realidad financiera similar a la de esa persona, entonces esa persona se lleva un 10. Si esta María, si este Mario, si este fantasma, en cambio, está viviendo una realidad financiera que tú no quieres replicar en tu vida, no es la que tú estás buscando, entonces le pusieras un 1. Y puedes poner una medida entre el 1 y el 10. ¿Ok? Para que puedas de verdad sentir en tu cuerpo la respuesta a estas preguntas para cada persona. Cada persona necesita una respuesta a cada una de estas 4 preguntas, así que voy a volver a repetir estas 4 preguntas. ¿Qué tanto tiene la vida de tus sueños de esta persona? ¿Qué tanto esa persona está viviendo en integridad con su potencial? ¿Qué tanto admiro a esa persona intelectualmente? ¿Y qué tan cerca están de la realidad financiera que yo quiero lograr? Una vez que hayas terminado con estas medidas o este inventario, vamos a ir al siguiente ejercicio y al siguiente punto. Y este es un mantra y es una realización, es un momento ajá que para mí me rompió muchísimos esquemas. Y es que puedo amar y respetar a alguien y no accionar sobre sus opiniones de este momento. Yo puedo tener a alguien que amo en mi vida social y eso no significa que sus consejos o sus opiniones de mi vida profesional me sirven. Yo puedo adorar a alguien en mi vida personal y aún así puedo separar y distinguir que sus opiniones intelectuales acerca de lo que debería estar haciendo con mi salud no me sirven. Yo, en cambio, puedo admirar mucho intelectualmente a alguien acerca de sus consejos nutricionales y aún así no admirar, ni accionar, ni respetar, ni querer en mi vida sus opiniones acerca del amor. Y es este como nivel de conciencia de darnos cuenta de que cada persona tiene un rol en nuestra vida, de que tu mejor amiga no es tu novio, de que tu papá no es tu mejor amiga, de que tu novio no está ahí para ser tu papá. Cada persona tiene un diferente rol, tiene una diferente identidad. Sin embargo, cuando se trata de qué hacer con nuestras vidas y nuestros sueños, y tal vez son sueños profesionales y tal vez son sueños financieros, tendemos a juntar que porque amamos a una persona significa que su opinión con respecto a otra área de nuestra vida es la correcta. Y amor no necesariamente significa que su criterio te sirve para ir a donde tú quieres ir. Si tengo una amiga que es súper chistosa y estoy preparando un show de comedia, quiero su criterio acerca de mis chistes. Si estoy preparando una rutina de ejercicios y mi novio es entrenador privado, quiero su opinión al respecto de los ejercicios. Si mi papá es un experto en fútbol y yo estoy entrenando para ser futbolista, ok, entonces me sirven
y me aportan sus consejos, su criterio, sus prioridades, sus valores con respecto a mi proyecto de convertirme en futbolista. El problema es que esto se nos olvida. Por alguna razón, nuestra cabeza tiende a confundir estas cosas, estos roles, estas identidades, estas voces y a decir, esa amiga que es súper chistosa y que odia su trabajo, ¿por qué no le pido consejos de qué hacer con mi relación romántica? Y es como, a ver, es nuestra responsabilidad colocar a cada persona de nuestra vida en su rol apropiado y coherente y elegir el rol que las personas tienen en nuestras vidas. Y aún así hay personas con las cuales podemos intercambiar y tener una relación tan hermosa y llena de amor. Y aún así que las opiniones que tienen con respecto a nuestra vida profesional no sean irrelevantes, simplemente porque están hablando otro idioma. A una persona que habla francés no le pides consejos de cómo hablar en ruso. A una persona que habla ruso no le pides consejos de cómo hablar en italiano. Y entonces es muy importante como segmentar y direccionar y de verdad dividir que una persona que te ama y que te quiere, que muchas veces te quiere tal vez proteger, que una persona te está proyectando sus miedos, una persona que no tiene ningún tipo de experiencia tal vez en lo que tú estás tratando de hacer. Puedes recibir estos consejos o puedes recibir sus opiniones o puedes recibir sus juicios desde un lugar de objetividad de, está hablando desde su punto de vista, está hablando desde su escenario, está hablando desde su lente y no significa que eso me sirve. El miedo al que dirán en gran parte es el miedo a quedarnos solas. Y es muy importante en este camino para poder construir la vida de nuestros sueños y construir una vida extraordinaria. Estamos aquí para cosas extraordinarias. Tú no estás escuchando este podcast porque te quieres conformar y vivir una vida mediocre. Eso ya pasó de moda. Estás aquí, estás escuchando este podcast y estás en esta tribu de personas buscando nuestra mejor versión porque quieres vivir una vida extraordinariamente tuya, por ti y para ti. Entonces, en este camino vamos a tener que aprender una cosa y se llama madurez para estar en desacuerdo y aún así respetar y amar a otras personas. La madurez emocional, la madurez interna para poder diferenciar, para poder desmenuzar y para poder colocar estas voces, estos roles y estas relaciones donde competen. No queremos tener una relación romántica que opaque todo el resto de nuestras relaciones. Hay una razón por la que necesitamos relaciones profesionales y relaciones de familiares y relaciones sociales. Hay una razón por la que necesitamos amigas y también queremos tener una relación familiar y también una relación romántica. Porque necesitamos de todas estas cosas y nunca tuvimos que elegir. La vida social para la vida social, la vida profesional para la vida profesional. Y más que nada, cada persona en un rol que tú has elegido colocarle. Porque si no, por accidente, terminamos con un shampoo de opiniones de personas, por ejemplo, financieras. Esto es algo que vemos mucho en códigos. Ok, puedo amar a alguien en mi vida, pero si no tiene una realidad financiera que a mí me inspira, una realidad financiera que es coherente con la que yo estoy tratando de construir, sus opiniones financieras probablemente me informen y me den información, yo las puedo escuchar, me encanta que esto te esté sirviendo, te haya funcionado, me encanta, qué bueno que estos sean tus miedos, qué bueno que estas sean tus inspiraciones. Eso no significa que tengan que ser las mías. Antes de tomar un consejo de una persona en cierto ámbito de nuestra vida, escuchar un juicio, escuchar una opinión, primero tenemos que calificarla y tenemos que hacer este inventario de decir, ¿de dónde está viniendo? ¿De qué color es? ¿Qué fragancia tiene? ¿Qué sabor tiene? ¿Y qué impacto tendría en mi vida? Porque cuando estamos adoptando, cogiendo, copiando y pegando opiniones de otras personas, el único lugar al que nos pueden llevar esas opiniones y esas direcciones es a lugares similares a los de esas personas, a valores similares, prioridades similares, a ecosistemas de vida similares, relaciones similares. Es como pedir direcciones. Tú te quieres ir a París y agarras direcciones para ir a Moscú. No sé por qué estoy con Rusia metido en la cabeza, creo que es porque estoy leyendo un libro que menciona full Rusia, pero no vas a llegar a París si pides direcciones para ir a Rusia. Entonces, antes de tomar una dirección, solo porque la persona que te dio las direcciones amas a esa persona, no significa que te van a llevar a donde tú quieres llegar. Entonces, en este proceso de madurez emocional vamos a tener que poder diferenciar el color, el aroma, la intención, los miedos, las inspiraciones y más que nada que tanto respetas las opiniones y el criterio de esa persona. Cada persona en este mundo, oh sorpresa, tiene diferentes opiniones. Cada persona en este mundo piensa diferente de absolutamente todo. Cada persona va a pensar diferente acerca de la alimentación, va a pensar diferente acerca del amor, va a pensar diferente acerca de las redes sociales, van a pensar diferente acerca de los sueños, del potencial. Es nuestro rol como seres humanos. Significa que estamos participando en esta experiencia humana, estamos formando opiniones. Y entonces, si cada opinión va a ser diferente y cada resultado va a ser diferente porque cada persona es diferente,
ok, no todas las opiniones me competen y no todas las opiniones son mías para seguir, porque hay infinitas cantidades de caminos. Entonces, aquí es donde para mí fue muy importante decir, honro y respeto que no estoy empezando una empresa digital para mis amigos o para mi novio, porque no es para ellos. Es normal si mi novio, mis amigas no entendían lo que yo estaba tratando de hacer con el desarrollo personal. Ellos no eran mis clientes ideales. Y este es un cortocircuito que les pasa muchísimos a mis clientas que dicen, voy a empezar a vender tal producto, tal servicio, quiero construir esta empresa digital, pero ¿qué van a decir mis amigas? Y es como, ¿tus amigas son tus clientes o no son tus clientas? Porque no me importa si no son tus clientes, ellas no te van a pagar. El algoritmo se va a encargar de que les dejes de aparecer, porque ellas no van a estar interactuando con las cosas que estás diciendo porque no les interesa, no es para ellas, es para las personas a las cuales sí les quieres hablar. En el momento en el que yo empecé mi Instagram, tenía mucho que ver con mi relación con la comida, con la salud mental. Y me acuerdo que mi novio de ese momento me decía, no entiendo el propósito, no entiendo para qué compartirías esto. Fue súper doloroso para mí no sentir su apoyo, sentir su duda. Pero era porque no entiende, él no había atravesado un desorden alimenticio, él no entendía lo que estaba tratando de hacer con la salud mental. Y fue un momento, súper importante para mí decir, yo no voy a estar escribiendo esto para ti, yo no voy a estar publicando esto para ti. Y en ese momento mi relación romántica le competía a mi relación profesional. Y ahora, y aquí solo un momento para ganar perspectiva, esa relación romántica se acabó, me casé, me divorcié. Esa persona ya ni siquiera está en mi vida de ninguna manera. Y entonces imagínense lo que sería si yo hubiese tenido ese cortocircuito de decir, porque mi novio no entiende lo que estoy tratando de hacer con una empresa digital, entonces mejor no le empiezo. Ahorita uno no tuviera esa relación y tampoco tuviera la empresa digital. Entonces aquí es donde también tenemos que poderle poner nombre y apellido a el sueño. ¿Para quién es este sueño? Y especialmente cuando se trata de un negocio, cuando se trata de una empresa digital, cuando se trata de una presencia digital, necesitas verdaderamente decidir para quién va a ser, a quién va a ayudar, a quién quiere servir. Porque si no tienes claro para quién es, entonces esas opiniones externas se van a confundir mucho. Porque es muy fácil en un momento en el que no hay personas del otro lado, no hay clientes, no hay audiencia, como fue para mí, decir, tal vez la opinión de mi novio es la única opinión que importa. Porque en ese momento todavía no había alguien del otro lado diciéndome, gracias, me cambiaste la vida, gracias, nunca me había sentido tan identificada. El rato que esas cosas empezaron a suceder, la opinión de mi novio de ese momento cambió porque se dio cuenta del impacto que yo estaba teniendo. Pero para eso necesitamos tener esa perspectiva y de nuevo esa madurez emocional para decir, esto que estoy tratando de hacer lo debería entender mi papá, mi mamá, mi mejor amiga, mi abuela, mi tía. No, probablemente no necesitan entenderlo porque no es para ellos. Lo puedo compartir, qué lindo si me apoyan. Tal vez sí, qué doloroso y qué cagada si no les gusta, si no me apoyan, si me critican, pero al final del día, si voy a empezar un restaurante vegano y mi papá no es vegano, no voy a esperar que esté ahí primerito comprándome el desayuno todos los días. ¿Por qué? Porque no es para él. Si a mi papá le encanta desayunar carne con huevos y yo estoy vendiendo un bowl vegano, entonces no es para él. No le estoy hablando, no le estoy sirviendo. Entonces, ¿por qué esperaría su apoyo o sus aplausos o que me entienda? Obviamente es hermoso siempre recibir el apoyo de las personas que amas, pero nos estamos yendo al peor escenario y estamos solo tratando de ganar objetividad de que cuando estás creando un restaurante para cierto tipo de personas, no puedes esperar que las personas que no comen de esa manera estén ahí aplaudiéndote y aplaudiéndote y aplaudiéndote, porque llega ya ese punto de victimismo de decir, no puedo empezar nada a menos de que todo el mundo me esté apoyando. Es como si escribieras un libro en francés y quisieras que todo el mundo lo esté leyendo, inclusive las personas que no hablan francés. Es como, no hace nada de sentido cuando lo ponemos de esa manera. Entonces, tienes que elegir en qué idioma vas a escribir el libro y para qué personas lo estás escribiendo y qué personas lo van a poder leer. Y quitarte esta expectativa de las personas que ni siquiera saben francés. No lo van a comprar y no lo van a leer y tampoco van a aprender francés por ti. Y no puedes esperar que todo el mundo en tu vida aprenda francés para que entonces tú puedas escribir el libro. Porque, oh sorpresa, hay millones de personas en el mundo que ya hablan francés y que quieren leer tu libro. Entonces, el mantra de esta parte del ejercicio es: puedo amar, puedo respetar, puedo admirar, puedo querer, puedo divertirme, puedo agradecer la presencia de una persona en mi vida y aún así puedo elegir descartar o no accionar sobre sus opiniones presentes, porque inclusive podemos llegar a tener una conversación y decir, wow, tu punto de vista es súper importante, lo puedo escuchar, lo puedo recibir, lo puedo como que, puedo estar del otro lado de esa conversación, pero no significa que yo tengo que accionar encima o usar esas direcciones que no me llevan a donde yo quiero ir. Y no significa
que no amo a esa persona, no significa que no respeto a esa persona, no significa que no admiro a esa persona. Porque aquí lo que importa es si te admiras a ti y si estás construyéndote como una persona que te hace orgullosa ser. Porque tienes que tener en cuenta que las personas a tu alrededor también están midiendo tus opiniones. Y para que tu opinión sea de valor, para que tu opinión sea influyente, para que tu opinión sea de liderazgo, entonces vas a tener que hacer cosas difíciles y vas a tener que seguirle y ser de integridad con tus sueños y tu potencial. Para que cuando una persona en tu vida haga este ejercicio de vuelta y diga, cuánto admiro el cerebro de la Isa, cuánto admiro su integridad, cuánto admiro su potencial, cuánto admiro la vida que está construyendo, cuánto admiro sus valores. La única manera de que esa persona diga, wow, en verdad sí está en integridad, está brillando, está construyendo sus sueños, es que tú te estás convirtiendo en una persona que admira ser. Y aún así, puede haber alguien que diga, no, la opinión de la Isa no me sirve a mí. Perfecto, hermoso. Pero yo al menos me voy a quedar con unas opiniones que yo admiro de mí misma. Y es esta parte hermosa y súper importante de que tus opiniones y lo que tú quieres construir no va por encima de la vida y las opiniones de otras personas. Coexiste. Por alguna razón, con este miedo al que dirán, nos solemos convencer de que es lo uno o lo otro. O agrado a todo el mundo, sigo sus reglas, hago lo que todo el mundo piensa que yo debería estar haciendo, sigo el camino y sigo las reglas que otras personas están siguiendo y me quedo en ese molde. O me peleo con el mundo y me quedo sola y como que estas opciones súper extremas y súper dramáticas. Y necesitamos llegar a un lugar mucho más neutral en el cual, ok, sigo siendo amiga de mis amigos, sigo teniendo una vida social, sigo teniendo una relación y construyendo y evolucionando mi relación tal vez con mi mamá o con mi papá. Y de la mano sigo construyendo mi vida porque mi opinión de mí, mi opinión del mundo y mi opinión de cómo veo lo que estoy construyendo está viva y está evolucionando y está cambiando al igual que la de las otras personas. Entonces, este miedo al que dirán muchas veces solo se prende, este miedo a la supervivencia de quedarte solo, de quedarte sola por el resto de tus días. Y necesitamos llegar conscientemente a este lugar mucho más neutral de decir, ok, podemos estar en desacuerdo por un rato. Podemos estar en desacuerdo en un área de nuestras vidas y aún así nos podemos estar riendo y podemos seguir teniendo relaciones llenas de amor y puedo tener mi vida social que es para mi vida social y mi vida profesional que es para mi vida profesional y puedo tener este proyecto de negocios que está abriendo un nuevo mundo y nuevas relaciones y al mismo tiempo que mi mundo se siga agrandando. Y es aquí donde entra la siguiente parte del ejercicio y es que no estás dañada, no estás dañado, no hay nada malo contigo porque te importan las opiniones de otras personas. Yo solía pensar que nací dañada, que algo estaba mal conmigo porque me importaban tanto las opiniones de las personas a mi alrededor. Y yo pensaba que era la razón por la que solo no estaba hecha para cumplir mis sueños. Porque yo decía, si me importan tanto y me paralizan tanto, tal vez no soy suficientemente fuerte y algo está mal conmigo. Y después empecé a aprender y me empecé a dar cuenta que la mayoría de las personas que están viviendo y haciendo cosas extraordinarias han pasado por eso y han atravesado ese miedo y han enfrentado ese miedo y han llegado a ese precipicio de decir, ¿qué camino voy a elegir? El miedo al que dirán tiene partes biológicas y de evolución súper necesarias para nosotros como seres humanos. Entonces, solo le vamos a ver desde otro lente por un ratito. ¿Qué significa el miedo al que dirán? Tiene dos partes. Es número uno, el deseo de pertenecer a una tribu, a una comunidad para poder sobrevivir. El miedo al que dirán, el miedo a hacer algo diferente, el miedo a cambiar tu vida, el miedo a construir un sueño, el miedo a abrir una nueva puerta, el miedo a mudarte, el miedo a divorciarte, el miedo a evolucionar, a cambiar. Prende esta alerta en nuestro cerebro de supervivencia que dice, no te puedes quedar sola porque si te quedas sola te vas a morir, ¿qué vas a comer? Y eso sí era verdad cuando estábamos evolucionando. No podíamos arriesgarnos a salir de la tribu porque probablemente nos íbamos a morir. Pero el ingrediente número 2 del miedo al que dirán es también la perceptividad de tus entornos. Es esta capacidad de ser perceptiva, de ser perceptivo, de absorber, de notar sin necesidad de palabras cuáles son las posibles cosas que se acercan si haces una cosa o haces otra cosa. Entonces, vamos a usar un ejemplo de cuando llegas a una ciudad en la que tiene una cultura completamente diferente a la tuya. Vamos a imaginar que aterrizas en la China. En la China hay diferentes costumbres a las que tú tienes. La vida romántica funciona diferente, la cultura religiosa funciona diferente, cómo se comen, los modales funcionan diferente. Si vas a Singapur, no puedes tirar chicle en la vereda. Ok.
Cuando tú llegas a un lugar y tienes esta perceptividad de tus entornos, tú te vas a dar cuenta en qué lugar puedes hablar alto, en qué lugar tienes que bajar la voz, en qué lugar tienes que caminar más lento, en qué lugar puedes ir con toda y salir a bailar. ¿Por qué? Porque estás interpretando estas señales de tus entornos, de las personas en tu entorno, para llegar a conclusiones acerca de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Cuando sales de una ciudad y vas de viaje, te das cuenta de esto muy rápido y pasa automático. Muchas veces solo basta con cambiar de entorno para descubrir una parte de ti que no conocías, porque tu cuerpo, gracias a esta perceptividad de tu entorno, logra adaptarse y cambia sus comportamientos para entonces poder funcionar de una manera adecuada. Si quitamos el juicio de que está bien o que está mal, simplemente es de una manera adecuada. Cuando llegas a una discoteca, todo el mundo está hablando alto, todo el mundo está bailando, se vale como que regar el shot de tequila y se vale no sé cuánto. Llegas a una ópera, a un ballet, tienes que hablar lentito y te comportas de diferente manera. ¿Por qué? Porque estás siendo perceptiva a las reglas y a los códigos de conducta de ciertos lugares. Al final del día, nuestro miedo al que dirán es de muchas maneras esta imaginación de que si algo diferente en un entorno de personas, en una cultura, en una simbiosis de relaciones, va a haber algo que salte, algo que reaccione y algo que no le va a gustar o que tal vez no le parezca, que habrá un nuevo camino. Que te importe el miedo al que dirán no significa que estás dañada, no significa que algo está mal contigo. Dios no te dio la capacidad de hacer estas cosas por error. Igual que la envidia, igual que la comparación, no es un error, no estás haciendo algo mal. Es una capacidad intrínseca que viene de destrezas que también son necesarias para otras cosas, simplemente que a veces lo aplicamos de una manera que nos apaga, de una manera que nos hace chiquitos, de una manera que nos quita nuestros sueños, de una manera que nos quita nuestro brillo interior. Que tengas miedo al que dirán no significa que tus sueños son muy grandes, no significa que no estás hecha para cumplirlos, no significa que no eres suficientemente valiente, simplemente significa que hay que reorganizar este uso y este criterio y esta madurez con las cuales procesas estas opiniones y cómo tomas decisiones en base o no en base a estas opiniones. Cuando tú, por ejemplo, eres súper chiquito, eres perceptivo de cómo llamar la atención o de cómo complacer o qué reglas seguir para poder sobrevivir, porque no estás a cargo de tu alimentación, no estás a cargo de poder hacer plata para sobrevivir. Es muy conocido a un nivel psicológico lo que pasa cuando de chiquito aprendiste a no decir tu verdad o a llamar la atención de cierta manera. Es este mecanismo de supervivencia que simplemente dice, aquí hay estas reglas, aquí hay estas opiniones, aquí hay este criterio que tengo que seguir o que tengo que balancear o al cual tengo que reaccionar de cierta manera para poder sobrevivir. Otro ejemplo diferente, estás en una reunión con inversionistas. El superpoder de poder percibir cuando alguien en una reunión, por ejemplo, está entrando a un tema delicado, poder notar que se está poniendo emocional, se siente incómodo o no, esto le está inspirando. Cuando empiezo a hablar de estos temas, a ese inversionista se le prenden los ojos en estrellitas. Esto va más allá de las palabras, es simplemente una capacidad de empáticamente sentir la energía, escuchar, imaginar lo que otra persona está sintiendo y poderlo usar a tu favor. Tal vez gracias a eso estás en una reunión de estos inversionistas y sentiste que a ese inversionista algo le hizo clic que dijiste solo por cómo reaccionó en los ojos. Y te imaginaste, por aquí hay una puerta y gracias a eso aseguraste una inversión para tu empresa. Entonces, en tu vida, nunca los sueños que construyamos, los negocios que construyamos no van a ser en una burbuja. Y es muy importante poder agradecer por estas destrezas y estas capacidades que tenemos de poder percibir cosas en otros y poder percibir estos entornos, porque nos han ayudado, porque esa perceptividad nos ha ayudado de maneras que tal vez no habíamos hecho conscientes. Y esto ayuda a dejarnos de pelear con esta capacidad que tenemos para imaginarnos estos escenarios de lo que alguien va a decir o alguien va a criticar, porque en muchos escenarios eso ha funcionado a tu favor. Y esto también ayuda a dejar de pelearnos diciendo, voy a poder construir mis sueños cuando no tenga miedo al que dirán. Cuando logre borrar y eliminar esta parte de mi cerebro que le importa tanto y como algo está mal conmigo, tengo que curarme y arreglarme para poder entonces ponerme a construir mis sueños. Eso no va a pasar. De los miedos no nos vamos a poder deshacer nunca. Los miedos siempre van a estar en el carro. La pregunta es quién va al volante y quién va de pasajero. Y ahora para la siguiente parte de este ejercicio se llama, y lo anoté como las opiniones de otros no son estáticas. Las opiniones de otros son maleables y van a seguir cambiando igual que las tuyas. Entonces, aquí vamos a usar otro ejemplo. Antes de la pandemia,
Yo empecé mi empresa digital años antes, cuando muy poca gente estaba haciendo eso. Y por ende, mucha gente en mi vida social me criticó, me juzgó, etcétera, etcétera. Llegó la pandemia, llegó el 2020 y la mayoría de esas personas que tenían negocios propios tuvieron que aprender a hacer lo que yo venía haciendo por un par de años. Igual que mucha gente se tuvo que adaptar a trabajar desde la casa, igual que mucha gente se tuvo que adaptar a usar Zoom. Algo cambió en nuestro entorno que hizo que las personas tengan que mirar a un lugar que antes no habían tenido que ver. En ese caso, vamos a usar las redes sociales como un canal para generar ventas. El entorno externo cambió y no es ni la primera ni la última vez que va a seguir cambiando. En tu vida y de aquí para adelante, el momento en el que estés escuchando este podcast te está llegando por alguna razón. En el próximo año no sabemos cuántos cambios van a haber. En los próximos 5 años no sabemos cuántos cambios van a haber. Van a haber cambios que detonen cambios en la mentalidad de las personas que te están limitando y que esas personas a las cuales tienes terror de su opinión, esas opiniones van a cambiar. Y quiero que para hacer este ejercicio solo pienses en una vez que tú juzgaste a alguien y después le conociste o después aprendiste más de su historia, aprendiste más algo de su pasado y cambiaste por completo tu perspectiva de esa persona. Tal vez era alguien que decía, me cae pésimo esa persona, no entiendo lo que hace, me parece pésima, no sé cuánto y cómo publica y no sé cuánto, no sé cuánto. ¿Cuántas veces has chismeado de alguien, has juzgado a alguien con una amiga y después le conoces y después te enteras de algo y tu perspectiva, tu empatía y tu madurez con respecto a esa persona cambia por completo porque ahora tienes una información que antes no tenías? ¿Cuántas veces te han sorprendido personas que nunca pensaste que iban a cambiar? ¿Cuántas veces ha habido esa persona que tú decías, nunca va a hacer ejercicio? De la nada está corriendo maratones. O esa persona que dices, nunca va a renunciar a ese trabajo aunque sabemos que le apasiona otra cosa. Y de la nada renuncia y se va por esa otra cosa. ¿Cuántas veces una persona que le veías invencible se enferma, entra en una depresión y cambia su vida por completo porque le tocó enfrentarse a cosas de las cuales estaba escapando? ¿Cuántas veces pensaste que una relación era inquebrantable, es que esa pareja es la pareja ideal y les va increíble? Y de la nada se divorcian, se separan y terminan siendo más felices que antes. ¿Cuántas veces te ha pasado que has sacado conclusiones de otras personas, de su vida, de sus proyectos, porque no tenías la información completa y a lo largo del tiempo agarraste más información en el camino y ¡pum!, de la nada cambiaste de opinión? ¿Qué nos deja este ejercicio en la cabeza? Que nuestras opiniones son relativas, son maleables y no son estáticas, no son el final, no son el destino. Esa opinión que tienes miedo que tenga tu papá, la María, el Mario, van a seguir cambiando. Las opiniones de otras personas, igual que las tuyas, van a seguir cambiando. Mucha gente me criticó por divorciarme. Mucha gente me criticó por haber empezado mi empresa digital. Oh, sorpresa, después de unos años, mi ex y yo somos más felices que nunca y ahora todo el mundo, ay, qué bueno que ya no están juntos. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos que pase el tiempo para que las opiniones de otras personas se alcancen y se actualicen. Entonces, tienes que tener por seguro que la opinión de esa persona que está controlando tu vida va a cambiar y quiero que simplemente hagas el ejercicio de que ¿qué pasaría si supieras, si pudieras meterte a una máquina del tiempo y supieras que esa persona que te da terror su opinión va a cambiar de opinión en 3 años? Solo imagínate el escenario en el cual esta persona, este Mario, esta María, este papá, este novio, en un par de años, su vida por alguna razón cambia o por alguna razón tienen un nuevo pedazo de información y ahora son mega aliados y aplauden y apoyan a las personas haciendo cosas como las que tú quieres hacer y has renunciado a hacer hasta este momento. La cosa se sentiría diferente, ¿verdad? Obviamente no podemos asegurarnos de que las personas van a cambiar de opinión. Muchas personas nunca van a cambiar de opinión y muchas personas porque emitieron una opinión después se sienten tan conectados y le tienen que ser tan leales a su opinión que después se resisten a cambiar. Ese no es tu problema. Simplemente quiero que creas lo mejor de otras personas porque vivir abundantemente es creer lo mejor y reflejar lo mejor a otras personas. Es decir, creo en tu máximo potencial. Al tú creer y vivir en integridad con tu máximo potencial, te vuelves un espejo de decir, yo creo también en tu máximo potencial y yo creo en tus sueños. Y el yo vivir mis sueños es un acto de generosidad porque te estoy demostrando y estoy siendo un ejemplo a través de mis acciones de que tú también tienes permiso para vivir tus sueños y para construir una vida extraordinaria. Y de nuevo, no significa que no te afecte, no significa que no nos importa, no significa que no duele. Simplemente significa que tenemos un nivel de conciencia para poder percibir y analizar como, esa opinión no es permanente. Y si no es permanente, de verdad estoy dispuesta a sacrificar algo que sí es mucho más permanente, como mi vida, como mis sueños, como mi realidad financiera, por una opinión que probablemente va a cambiar.
De nuevo, no saben cuánta gente que me criticó al principio, después tuvo que tomar mis programas, porque el entorno afuera cambió y de la nada había muchísimas más personas haciendo lo que yo estaba haciendo. Y ahora de la nada es, ahora sí estoy de acuerdo, ahora sí me parece. Pero imagínense lo trágico que hubiese sido años después yo haber renunciado a mi sueño de empezar mi empresa digital por esas opiniones y después yo hubiese estado en el mismo barco de todo el mundo diciendo como que chuta y ahora yo también aprendo. ¿Por qué? Porque no empecé a tiempo. Asume que la opinión de otras personas está incompleta, porque está incompleta. Y desde ese nivel de conciencia poder decir, ok, esta opinión que tanto miedo me da está incompleta. Y si en algún punto de este camino, en 1 año, en 2 años, en 5 años, esa persona completa adquiere más información y cambia de opinión, ¿cómo me voy a sentir sabiendo que renuncié a este sueño y ahora esa persona ya no piensa de la misma manera? Es como anclar un barco y construir cimientos de una casa en el mar, en el agua, en estas mareas que están constantemente cambiando. No vas a tener algo muy estable. Y para este ejemplo imaginémonos que te da terror esta persona en tu vida, no le parece que deberías renunciar a tu trabajo porque le parece que empezar tu propia empresa es muy riesgoso. O tal vez al revés, hay mucha gente que cuando vienes de una familia de emprendedores, tal vez no están de acuerdo con que tengas un trabajo a tiempo completo, pero tú quieres un trabajo a tiempo completo. Ahora imagínate que todas esas personas de la nada se les da la vuelta el pancake en un par de años. Y ahora imagínate que tú sacrificaste el construir tu empresa porque esas personas decían que tú deberías tener un trabajo a tiempo completo. Y en 3 años ahora todas esas personas empezaron su propio negocio, están viviendo la vida de tus sueños y tú te quedaste con tu sueño guardado, enterrado y escondido. Entonces, si esos cimientos, esas opiniones no son de piedra, no son de acero, no son estables y son como esta agua, esta arena, esta marea que se sigue moviendo, ¿qué tan estable es esta opinión externa para construir y tomar decisiones? No es muy estable porque no es permanente, es muy maleable y tú no puedes predecir cómo van a cambiar las opiniones de otras personas. Lo único que sí puedes decidir es con qué opinión de ti misma o de ti mismo te quieres levantar. Cuando haya ese cambio, cuando la marea cambie, cuando hay una pandemia. Muchísima gente nunca jamás pensamos que se iban a cerrar todos los aeropuertos. Ahora todo el mundo que vivió el 2020 sabe que eso es posible. En el 2015 alguien hubiese dicho, en ningún momento de la humanidad los aeropuertos van a cerrar. Ahora todos tenemos nuevos pedazos de información y ahora tenemos una opinión súper diferente. Ahora imagínate que alguien sacrificó sus sueños porque todo el mundo decía, nunca jamás los aeropuertos van a cerrar. Y ahora levantarte con que todo el mundo y toda la humanidad está de acuerdo contigo. Es como, fuck. En resumen, estas opiniones externas no son confiables, no son estables, porque son maleables y van a seguir cambiando, igual que el mundo va a seguir cambiando, igual que tú has seguido cambiando, igual que tus opiniones han seguido cambiando. Y la última y la más importante parte de este episodio, de este training, de estos ejercicios, es que si estamos esperando a no tenerle miedo al que dirán para empezar nuestros sueños, vamos a agarrarnos un canguilcito, nos vamos a sentar en la audiencia y vamos a ver cómo las personas construyen cosas extraordinarias en la cancha y nosotros nos vamos a pasar el resto de la vida comiendo canguil. No existe tal cosa como que llegue un punto en el cual no tengas miedos o ese miedo no te paralice. Esa no es la respuesta. El único camino es a lo largo del puente y la única manera va a ser cargando el miedo en la mochila. Y para esta parte del ejercicio vamos a regresar a la metáfora del carro. Cuando estamos parando de construir nuestros sueños por el que dirán, el miedo al que dirán, las voces, esas opiniones, esos criterios van al volante y nuestra alma va de pasajera. En ese momento en el cual yo pospuse por mucho tiempo empezar mi empresa digital por ese miedo al que dirán, ese sueño, ese anhelo, esa vocecita, esa alma que decía, viniste para hacer estas cosas y estos son tus sueños, y esta vocecita que decía, estoy hecha para más, estaba débil. Estaba débil porque estaba de pasajero y porque no había aprendido a manejar todavía. Esa vocecita no estaba suficientemente fuerte. Esa parte de mí, esa identidad, simplemente no había aprendido a manejar. No sabía, no tenía licencia, digámoslo así. Y si no tengo licencia, no debería estar manejando. El punto es que tenemos mucho control sobre qué parte y qué pasajero vamos a alimentar. ¿A qué pasajero de este carro? ¿Al miedo o a nuestra alma? ¿A quién vamos a llevar a las clases de manejo? ¿Y cuál de estas partes de nosotros queremos que se vuelva como este corredora profesional de Fórmula 1 que es de las personas más capaces de manejar este carro? Y esas son las acciones que tomamos de hoy para adelante. Es decir, tengo estos snacks, tengo este alimento, tengo estas calorías y tengo que elegir a quién voy a alimentar, a quién voy a nutrir, a quién voy a fortalecer, a mi visión a largo plazo, a mi potencial, a mis sueños
o voy a nutrir más al miedo al que dirán? Porque si nutro más al miedo al que dirán, el miedo al que dirán se va a volver el mejor corredor de Fórmula 1 y va a estar al cargo de tu carro y de tu vida por el resto de los días. Pero si fortalecemos intencionalmente y alimentamos y le damos todos los snacks, todos los entrenamientos, le llevamos a enseñarle a manejar, le llevamos a hacer el examen de manejo, le sacamos la licencia a nuestra alma, a nuestros sueños, a través de acciones progresivas, atrás de alimentarle poco a poco, atrás de llevarle a una autopista y después llevarle a un redondel y después enseñarle a hacer parallel parking. Aprender a manejar. Yo me jalé mi examen de manejo un par de veces, no voy a mentir, porque soy zurda y en Ecuador tienes que sacar la licencia aprendiendo a manejar manual. Y mi coordinación de mi izquierda y mi derecha son un shampoo, porque la mitad de mi cuerpo es súper fuerte, la otra mitad es súper fuerte para otras cosas. Me jalé el examen de manejo. ¿Qué significó? Que tuve que practicar muchísimas más veces. Tenía que salir en estas calles donde no había nadie, necesité clases de mi papá un montón, de mi novio ese momento. ¿Por qué? Porque no sabía manejar y tuve que fortalecer estos músculos para pasar ese examen. ¿Y qué pasaría si tus sueños y tu visión y este potencial no significa que no sea suficiente? Simplemente no le has enseñado a manejar todavía. Y enseñarle a manejar va a ser algo progresivo, va a ser algo del día a día, va a ser algo de los meses, va a ser algo de los años. Tendemos a ser muy extremistas y decir, tengo miedo al que dirán y por ende mejor no empiezo y me quedo exactamente aquí. Y es como este extremo, blanco-negro, este lado súper binario, este 0 a 100. Pero ¿qué pasaría si solo se trata de quitarle un poco de calorías a ese miedo y alimentarle un poco más al sueño? No es que te dejan de importar esas opiniones, no es que dejas de ser una persona completamente humana que quiere que las personas que aman te entiendan, que quieres que las personas que amas te apoyen, que quieres que las personas que te importen estén alentándote. Es normal querer eso y es normal que te afecte si eso no sucede. Y en muchas partes de nuestra vida, de nuestro camino, eso va a suceder. Especialmente construyendo una vida extraordinaria, liderando nuevos caminos, abriendo caminos para otras personas. Vas a tener que ser la primera persona de tu familia, tal vez la primera mujer en tener libertad financiera, la primera persona en cambiar los patrones generacionales de los roles adentro de pareja. Tal vez seas la primera persona que tiene su propia empresa. Tal vez seas la primera persona que ama su trabajo. Tal vez seas la primera persona que tiene una empresa global. Tal vez seas la primera persona que honra su voz en tu línea generacional, en tu linaje. Tal vez seas la primera persona en tu círculo social que demuestra a todas las personas a su alrededor lo que se ve y cómo se siente vivir en coherencia con tus pasiones y hacerle un honor y respetar a tu magia. Vivir una vida extraordinaria nos va a pedir, y ese es el costo, es ir primero y tomar riesgos. Y por eso los premios y los resultados del otro lado son tan grandes y son tan hermosos. Cuando decimos quiero tener libertad financiera, cuando decimos quiero tener una empresa con alma, cuando decimos quiero generar empleo, cuando quiero vivir en mi propósito, cuando decimos quiero amar mi lunes, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio coherente y el riesgo coherente con liderar los caminos que llevan a ese nuevo paradigma. Y el precio y el costo de eso va a ser muchas veces caminar solos y caminar solas cuando se trata de simplemente no vas a estar haciéndolo con miles de aplausos y no vas a estar haciéndolo con un montón de validación. Y aquí es donde entra la última pregunta que te quiero hacer y que quiero que regreses a tu papel a escribir, y es del 1 al 10, ¿qué tanto te importa tu futuro? Del 1 al 10, ¿qué tanto te importan tus sueños? Del 1 al 10, ¿qué tanto te importa tu potencial? Del 1 al 10, ¿qué tanto te importa tu satisfacción? Del 1 al 10, ¿qué tanto te importa tu integridad? Del 1 al 10, ¿qué tanto te importa tu verdad? Y la respuesta, si te dices 100% honestamente la verdad, tal vez no sea muy alto. Tal vez no te importa tanto tus sueños. Tal vez no te importa tanto tu verdad. Tal vez no te importa tanto tu potencial. Dite la verdad del 1 al 10 para entonces poder medir y decir, esto es lo que está débil. No es que el miedo está muy fuerte. Es que esta visión, mi potencial, mi sueño, mi visión, no ha sido alimentada. Y hoy puedo tomar la acción de alimentarlo. ¿Cuáles son diferentes opciones para alimentar eso? Son estas acciones que son como una declaración de a qué le vas a apostar. Es una declaración de qué parte de ti vas a alimentar. Es una declaración de que ya no vas a estar peleando con que existen estas partes de ti. Ya no vas a estar peleando, reprimiendo, autocriticándote porque te importa el que dirán.
Ahora ya se vuelve una decisión completamente diferente, que es a qué parte le quiero apostar, a qué parte le quiero enseñar a manejar. Estas declaraciones no son acciones gigantes y majestuosas y todas nobles muchas veces. Pueden ser cosas súper chiquitas. Para mí fue abrir mi cuenta de Instagram, fue comprar mi domain. En secreto, no le dije a nadie, pero lo compré. Fue inscribirme a mi primer curso de health coaching. De nuevo, lo hacía los fines de semana, no le conté a nadie, lo tenía escondido, pero fue una declaración de que le estaba apostando a esta parte de mí que no me paraba de tocar la puerta. Otra de estas acciones súper importantes para mí fue cuando empecé a llevar mi comida saludable a mi trabajo. Yo trabajaba a tiempo completo y teníamos que llevar el almuerzo porque era un trabajo en un galpón lleno de muebles y no había nada cerca para ir a comprar tu almuerzo. Yo tenía que llevar mi almuerzo. Y ahí fue cuando empecé a hacer mis waffles y los empecé a vender y empecé a desarrollar mis recetas. Pero yo al principio comía lo que todo el mundo comía, solo para no llamar la atención y solo ser igual a todo el mundo. Pero yo no quería estar comiendo pizza y comida frita entre la semana porque me sentía súper mal. Y yo sabía cocinar saludable y amaba cocinar saludable. Y una declaración súper importante para mí fue decir, no, yo tengo mi lonchera. Y empecé a llevar mi comida saludable y lo disfrutaba tanto que después todo el mundo en la oficina me empezó a preguntar cómo hacer esas recetas. Y así fue cuando empezó mi blog de recetas. Y así eso terminó en un libro de recetas. Y estas son estas declaraciones que a veces son susurros. Son estas declaraciones súper importantes cuando regresamos a ver para atrás, pero que en ese momento requieren de mucha valentía. Otros ejemplos de eso para mí fue cuando me inscribí a un gimnasio por primera vez a mis 20 años. En el 2023, una de esas declaraciones para mí fue comprarme zapatos para correr por primera vez en mi vida, porque estaba dispuesta a apostarle a que, wow, ¿qué pasa si puedo ser capaz de correr? Algo que dije que nunca en mi vida iba a ser capaz de hacer. Y otras veces, estas acciones de declaración alineada, tal vez es la ausencia de una acción, es quedarte callada. Es no participar cuando otras personas están criticando a alguien. Tal vez es ya no participar en esa típica pelea con tu papá. O tal vez es ya no aceptar esos consejos y decir gracias por tu opinión. En este momento estoy feliz con lo que estoy haciendo. Tal vez una de estas acciones para ti es meterte a investigar lo que quieres estudiar y la nueva carrera que quieres empezar. Es tal vez escribirle a un mentor o una mentora porque quieres estudiar debajo de ellos. Es tal vez meterte a ver cuánto cuesta el pasaje a ese destino que siempre has soñado con conocer. Es tal vez hacer un presupuesto financiero de lo que verdaderamente va a tomar empezar esa empresa que has soñado con empezar. Entonces no se trata de cómo hago que no me importen las opiniones de otras personas, cómo hago que no me importe el que dirán. La pregunta más poderosa es cómo hacemos que te importe un poco más tu visión, cómo hacemos que te importe más tus sueños, cómo hacemos que te importe más tu potencial, cómo hacemos que te importe más tu futuro que el pasado, cómo hacemos que te importen más las posibilidades, cómo hacemos que te importe más tu voz, ¿cómo hacemos que te importe un poquito más tu verdad? Entonces, si el qué dirán ahorita importa el 51% y tus sueños solo el 49%, lo único que necesitamos lograr es que tus sueños te importen 51% y el qué dirán 49%. Tal vez lo único que necesitamos es que algo te importe un poco más que esas voces, algo que te mueva un poco más profundo que esas opiniones externas, algo que te apasione más, algo que te aliente más y algo que nutras más de manera intencional. No va a pasar por accidente. Va a venir de tomar acciones alineadas para enseñar a esa parte de ti que está escondida, que está débil, que todavía no sabe manejar, a enseñarle a manejar. Y poco a poco, con cada ronda de práctica y cada vez que está un ratito más detrás del volante, eventualmente se vuelve una pilota espectacular. Y eso viene de la práctica, de que tus sueños aprendan a manejar porque tú les pusiste al volante y porque tú elegiste fortalecerles y entrenarles de esa manera. No se trata de quién has sido hasta ahora, se trata de quién quieres ser de aquí a 5 años. Y se trata de dónde quieres estar de aquí a 5 años y de aquí a 10 años. Lo único que necesitamos es que nos importe 1% más nuestra visión que lo que otras personas opinan o dicen. Y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué mesa quieres estar en 5 o 10 años? Porque hay una mesa de personas que sacrificaron sus sueños para complacer a todo el mundo. Hay una mesa llena de personas que se quedaron chiquitas, que se quedaron mediocres, que se quedaron conformes, que se pasan chismeando a otras personas que están comiendo canguil mientras ven a otras personas hacer cosas extraordinarias. Y esas personas están ahí chismeando y diciendo, sí, es que cómo vas a hacer y no que el que dirán y es tan importante y lo que piensan otras personas de mí. Y al otro lado de ese cuarto hay otra mesa. Es una mesa llena de personas que también les importó el que dirán, que también les costó, pero que atravesaron ese miedo, construyeron un puente y ahora tienen anécdotas al respecto. Hay otra mesa en la cual tú llegas y dices, a ti también te importó, cuéntame todo, ahora yo te cuento mi historia.
Hay otra mesa en la cual tú conectas gracias a que atravesaste y enfrentaste esos miedos. Hay otra mesa de personas viviendo cosas extraordinarias y construyendo vidas extraordinarias a las cuales a todas les costó y todas tuvieron miedo. Y entonces la pregunta que te quiero hacer es ¿con quién quieres conectar? ¿Qué historias quieres tener en la mochila que vas a sacar en esas mesas? Porque si tú llegas a una mesa de todo el mundo se quedó chiquito, todo el mundo se quedó ahí como que mediocre y se conformó y tú llegas con tus historias maravillosas y magníficas, como que esas personas te van a decir, se van a sentir súper incómodas. Hay otra mesa en la cual te vas a empezar a rodear de personas que también están haciendo cosas como tú. En la Academia de Empresarias esa es una de mis partes favoritas, que de la nada cientos de mujeres se dan la vuelta y regresan a ver y dicen, no era la única. Wow, yo también estoy atravesando eso. Wow, a mí también me costó eso. Y no solo eso, rodearte de mujeres empresarias que están soñando gigante literalmente no tiene precio. Yo lo hice sola y yo pasé muchos años sintiéndome muy sola porque yo no sabía que habían cientos y miles de mujeres con sueños igual de grandes que yo. Yo no sabía que habían mujeres soñando con ser empresarias y empezando empresas digitales a lo largo del mundo porque simplemente no había conectado con ellas. Y esa es la parte más hermosa de pasar 8 semanas en la Academia de Empresarias con mujeres que tienen metas similares a las tuyas, que desmitificas que algo está mal contigo porque te das cuenta que todas las personas que quieren cosas extraordinarias están atravesando cosas similares a ti. Y la pregunta es, ¿con quién quieres conectar y en qué cuarto quieres entrar? ¿Con qué tipo de personas quieres hacer clic? Porque el rato que tú atraviesas un miedo y eres valiente y haces algo que te costó, ahora tienes que compartir y tienes una anécdota y tienes una historia y tienes sabiduría que traer a la mesa y te tienes que convertir en la persona que quisieras encontrar en la mesa. ¿Quién quieres ser en la mesa y a quién quieres atraer? Gracias a las historias que tienes en tu mochila, gracias a las anécdotas, gracias a la sabiduría que tienes en la mochila, la claridad que ganaste en la cancha. Tú tienes que elegir qué tipo de mesa vas a diseñar para tu futuro y qué tipo de mesa quieres construir y qué tipo de personas quieres atraer. Y eso va a venir a través de convertirte en una persona que te hace orgullosa. Porque para poder estar rodeada de personas que están haciendo cosas extraordinarias, tienes que tú también tener cosas interesantes que aportar. Tienes que tener un intelecto que también van a admirar. Tienes que tener opiniones que van a inspirar. Y eso solo se consigue en la cancha y solo se consigue haciendo cosas, tomando riesgos y haciendo cosas que otras personas no estuvieron dispuestas a hacer porque prefirieron su zona de confort y prefirieron sus limitaciones. Y la pregunta es, ¿qué vas a preferir tú y en qué mesa quieres estar sentada de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? Porque si algo podemos saber es que no puedes estar en las 2 mesas simultáneamente. No puedes conectar con personas que renunciaron a sus sueños por el qué dirán y también conectar con todas las personas que decidieron atravesar ese sueño y nutrir más sus sueños que esas opiniones externas. Y para preparar este episodio hay unos highlights en mi perfil de Instagram del 2020 y es un mini training que yo hice de exactamente este mismo tema en historias, en stories en el 2020, que es ¿qué hago con el miedo al qué dirán? Y me vi esas historias porque me acordé hoy día antes de grabar el episodio y ahí el último slide les voy a leer porque está demasiado chistoso y me maté de la risa de que estaba diciendo eso en el 2020 porque sigue siendo verdad. Dice, deja de actuar sobre opiniones de personas que están viviendo una vida que ni ellas aman. Puedes tener emociones al respecto, solo que tus sueños sean más fuertes. Nunca se vuelve chévere escuchar que gente te está criticando, pero sí es muy cool escucharles mientras estás en tu cima, exitosa, feliz y satisfecha. Si tuviera $1 por cada vez que alguien en mi círculo social me criticó por renunciar a mi trabajo, por cambiarme de carrera, por empezar este Instagram, tuviera muchos dólares. Pero ¿sabes qué? Ahora tengo muchos dólares, con un negocio exitoso, soy feliz y cambio vidas. Nunca dejes la vida de tus sueños en las manos de tu vida social. A menos que tu vida social tenga la vida que estás tratando de conseguir, deja tu vida social para la vida social. Tus sueños son mucho más importantes que las limitaciones de las personas que no entienden o que renunciaron a los suyos, siempre. Ahora, workboat, me voy a preparar una sesión en vivo de la Academia de Empresarias. Esos son los stories. Y ahora estamos en el 2024 y sigue siendo verdad. Nunca va a ser chévere, nunca va a ser divertido, nunca va a ser lindo que alguien te critique. La pregunta es, ¿en dónde quieres estar sentada mientras eso sucede? Y definitivamente estar sentada con una empresa exitosa, cumpliendo mis sueños, ayudando personas y teniendo un propósito súper grande y mucho más grande que yo, hace que sea mucho más cómodo. Entonces, vuelve a esa metáfora de la mesa, de en qué mesa quieres estar sentada cuando estas cosas que inevitablemente van a pasar y que es humano que te cuesten, que es humano que sea retador, que es humano que sea difícil, va a suceder. Pero lo que sí tenemos mucho control es
qué casita vamos a construir en la cual queremos estar viviendo cuando estas cosas sucedan. Y esta casita es nuestra vida, esta casita es nuestro entorno interior, esta casita es la integridad que tienes contigo misma. La integridad no es que no te importan o no te afectan. La falta de integridad es simplemente cuando comprometes tu futuro, sacrificas tu futuro por elegir esas opiniones por encima de las tuyas. Entonces, integridad no es, no siento nada cuando escucho las opiniones de otras personas. No, integridad simplemente significa que tienes un método, un mecanismo y las herramientas cada vez más fuertes para procesar esas opiniones y aún así serle fiel y serle más leal a tu futuro que a esas opiniones. Y para también procesar esas emociones tristes o de ira o de resentimiento de una manera sana, tener esos espacios, construir esos espacios, hacer journaling, ir a terapia para poder procesar esas cosas sin que necesariamente signifique que tienes que actuar sobre ellas o que las opiniones de otras personas se vuelven tu verdad. Entonces simplemente significa poner ese filtro y tener esta piel que te ayuda a diferenciar dónde empieza la opinión de otra persona y dónde empieza ya la tuya y cuál es tu criterio, cuál es tu opinión y cuál es tu lente para dejar de negociar tu verdad y dejar de negociar tus sueños y dejar de negociar tu visión del mundo. Así que no te deseo que te dejen de importar esas opiniones. No te deseo que dejes de ser perceptiva a tus entornos. No te deseo que dejes de querer pertenecer o de estar rodeada de una comunidad o de ser amada, apoyada, alentada. No te deseo eso. Lo único que sí te deseo es que le seas más fiel a esa vocecita, un día a la vez, una acción a la vez. Lo único que te deseo es que tengas sueños que te importen 1% más que esas opiniones. Y te deseo el discernimiento para reconocer el valor de esas opiniones acerca de a dónde te van a llevar. Te deseo el discernimiento para saber, reconocer y procesar las verdaderas intenciones de esas opiniones. Son opiniones que vienen del miedo de esa persona, son opiniones que te quieren chiquita, son opiniones que te quieren limitar o son opiniones que te están alentando, que te quieren cuidar, que te quieren apoyar. Ese discernimiento va a ser muy necesario en el camino de construir la vida de tus sueños. Y te deseo un camino hermoso, de muchas calles, de altos y de bajos, de una aventura espectacular. Y en ese carro de tu vida te deseo que el alma, tus sueños, tu visión, tu potencial vayan al volante. Y que el miedo vaya de pasajero, que el miedo te siga avisando, te siga ayudando, te siga advirtiendo de cosas que a veces sí son necesarias, te siga siendo de utilidad y te siga enseñando y siga hablando cada vez que estás agrandando tu zona de confort. El miedo siempre va a salir a decir como que, uy, peligro, estás haciendo algo por primera vez, uy, nunca hemos hecho esto, uy, no tenemos experiencia aquí. Y espero que en el proceso de construir una vida extraordinaria puedas regresar a ver al miedo a tu lado, que lo subas a la mochila y sigas caminando. Con él hablando, con él gritando, con él tratando de pararte. Lo único que te deseo es la resiliencia y la agilidad y la estamina para seguir caminando a pesar de lo que digan los miedos, a pesar de que te quieran parar, a pesar de que esos miedos te quieran chiquita. Lo único que te deseo es una visión, un propósito y un sueño que sean un poquito más grandes que esos miedos, para que no dejes de caminar, para que te pongas a construir y para que empieces, para que te abras esas puertas y para que te construyes una mesa en la cual te vas a levantar de aquí a 5 a 10 años y estés tan orgullosa de dónde estás y de las historias que tienes para compartir y de la sabiduría que también puedes aportar a otras personas. Es solo en ese proceso de mirarle a los ojos y decir, wow, tengo miedo, y aprender a fortalecer nuestra capacidad de aún así caminar, que vamos a fortalecer el carácter y vamos a desarrollar el carácter que necesitamos para obviamente poder construir, vivir y sostener vidas extraordinarias. Ese carácter, esa resistencia, esa regulación del sistema nervioso que pasan 1% por 1%, 1%, son las destrezas que vas a necesitar para poder seguir construyendo y seguir bailando en una vida extraordinaria y la vida de tus sueños. Así que con eso les dejo con este training. Déjenme aquí, especialmente si están en Spotify, un comentario para contarme en una oración cómo se sintieron al final de este episodio. Si quieres regresar con una hoja en blanco, ahora sí, hacer todos los ejercicios ahora que ya escuchaste todo, también te recomiendo hacerlo. Yo sé que muchos de ustedes toman notas y este es definitivamente un episodio en el que nos va a servir poder como que anotar estos ejercicios y tenerlos a la mano cada vez que ese miedo se sienta un poco más grande que los miedos o que el sueño, para poder rebalancear, reajustar y reorganizar quién va al volante y quién va de pasajero.
También les dejo aquí abajo la lista de espera de la Academia de Empresarias, porque la única edición del año está por empezar. Estamos cerquita, empieza en febrero. Y cuando te inscribes en la lista de espera, tienes acceso al único cupón disponible de descuento y también prioridad porque las primeras 44 personas ganan un journal gratis. Así que tienes que estar entre las primeras 44 personas en inscribirse para poder recibir este journal. No quiero que hablemos del 2024, que es el año en el cual vas a tomar la Academia Empresaria. Quiero que hablemos de aquí a 5 años. Quiero que hablemos del 2031. Quiero que te imagines del 2034, dónde te quieres levantar con respecto a tu empresa digital, con respecto a tus servicios, con respecto a tus clientes, con respecto a las experiencias que sabes crear y sabes vender. Quiero que tires este anzuelito de en qué mesa te quieres levantar de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Y si una de tus acciones alineadas es tomar la academia, nos vemos en el 4 de marzo para empezar esta aventura inolvidable de empresarias digitales. Así que les dejo el link aquí abajo para que se puedan inscribir en la lista de espera, vean el currículum, todos los detalles y puedan tener prioridad para inscribirse. Y nos vemos en el siguiente episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Les quiero mucho y nos vemos la próxima.